Simán Taftet Saif Yud Alef. Shalom Ubraja. Katuba Shulchan Aruch Misheva Baderech Umakir Ilan Ogader Besof Alpai Mamá. Una persona que va caminando. ¿Y qué pasa? Está llegando, ¿sí? Como empieza el Shulchan Aruch, muy importante, que es una de las kulot. Ya vimos dos maneras de cómo, o tres, de cómo comprar Shevitá. Uno, la persona por sí misma, en donde está, ahí compra Shevitá. Número dos, puede mandar a un sheliach con la botellita de aceite, ¿sí? Ahora, quizás vamos a ver, esta es la tercera, hay otras formas, pero esta es muy mejudeshet. El cuerpo de él está en el camino. Normalmente llega a Shekiah, donde está él, tiene que ser que recaiga Shevitá en el lugar donde está su cuerpo. Opción 2 tendría que ser que deje una botellita en otro lado. Él no tiene manera de cómo mandar una botella y él quiere adelantarse, él va por camino y él quiere adelantarse. Si al pai mamá, sí, son 1 kilómetro. Y si él va a comprar Shevitá acá, va a poder caminar solamente 1 kilómetro más. Él dice, no, yo quiero comprar Shevitá ahora vamos a ver que tiene que especificar un lugar, en tal y tal lugar, y tiene que estar ese lugar de donde está el cuerpo de él, a distancia, en Ben Hashemashot, cuando empiece Shabbat, a 1 kilómetro. Y entonces, ¿qué va a ganar? Que si él compraría Shevitá donde está el cuerpo de él, podría caminar hacia adelante solamente 1 kilómetro. Él, al decir estas palabras y decir que él quiere comprar Shevitá en este lugar específico, entonces recayó la Shevitá allí, vamos a decir, por ejemplo, en un árbol, como va a decir el Shulchan Aruch. Entonces camina 1 kilómetro desde donde empieza Shabbat, en el momento de Shekiah, desde su cuerpo, 1 kilómetro hasta el árbol. En el árbol llegó al lugar de donde él compró Shevitá y de ahí tiene 1 kilómetro más. Entonces ganó 1 kilómetro más, puede, ¿sí? 2 kilómetros que son Arba Elef 4000 Amot. Entonces, esta kulá está solamente Mishevaba Derech, la persona que iba en camino. Entonces no llega con el cuerpo. Tampoco tiene manera de hacer sheliach. Y otra condición, bemakir, y él reconoce un lugar específico y también reconoce las distancias. Entonces, dice Shulchan Aruch, de vuelta, Misheva Baderehu Makir Ilano Gader, y él reconoce un árbol o una cerca. Besof alpai mamá, que están justito en donde va a terminar sus alpai mamá, de donde está él. Y él tiene miedo que no pueda apurarse y llegar hacia ese punto antes de Shekiah, pero él quiere comprar Shevitá en ese punto. Ve a Amar y dice, desde acá, desde lo lejos, incluso que no lo mira, no está mirando el árbol, solamente lo reconoce. Shevitati tachtav beikaro. Yo voy a hacer Shevitá debajo de ese árbol, ¿en donde? En sus raíces. Kaná Shevitá beikaro. ¿Cuál es la halajá? Que sirvió lo que él dijo. ¿Y qué nafkamina? Veis lo misham al pai mamá. Entonces él camina hasta ahí y de ahí en adelante tiene al pai mamá. Afalpiche no yachol leagia sham mi beodiom bemalach benonit. El Inkenia Roots dice un hidush muy grande. Afiru que él no podría llegar hasta ese árbol, sino que sería corriendo, ¿sí? Para llegar a mi beodiom. ¿Sí? Él no puede llegar de acá hasta ahí si falta 1 minuto para Shekiah. 1 minuto. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para correr 1 kilómetro en 1 minuto? Es imposible. Y si faltarían 5 minutos, y bueno, quizás si corro en 5 minutos, sí corro 1 kilómetro. Pero tendría que ir corriendo. Pero si voy caminando normal, en 5 minutos no voy a hacer 10 cuadras. No voy a hacer 1 kilómetro. Entonces, yo voy, sí o sí, voy a tener que estar Shevitá, empezar acá. No. Dice incluso que si él quisiera llegar tendría que ir corriendo. Igualmente, mutarle lech lesham benachat, puede, llega Shabbat dentro de 1 minuto y va caminando tranquilo hacia abajo de ese árbol. Afalpi no magia sham mi beodiom, afiru que llegó ahí a este árbol de noche, no llegó de día. Punto. Pero dice acá, si no existe la manera de que podría haber llegado mi beodiom de ninguna manera, ni siquiera corriendo, dice en ese caso no va. ¿Sí? Quiere decir, es un hidush muy grande,
¿sí? Que él, si falta un minuto, ya no va a servir, porque ni siquiera corriendo. Y hoy que tenemos auto, y está en avión, o está en el tren, y un minutito antes de que llegue Shekiah, faltan 10 minutos ahora para Shekiah. Si dentro de un minuto antes de Shekiah se va a tirar del tren. Bueno, pero todavía está muy lejos. ¿Va a llegar mi Dios? Bueno, en tren no va a llegar. Y cuando se tire del tren y todavía no va a llegar, parece que no sirve. El Biur Elajá dice que si él va a llegar en Ben Hashemayot, y Ben Hashemayot nosotros conocemos como 13 minutos, según el equinoccio, cambia en Argentina, por ejemplo, en invierno, entre 18 y 21 minutos, en verano, a veces se puede estirar hasta 32 minutos, 35 minutos. Entonces, dice, si él puede llegar en Ben Hashemayot, que Ben Hashemayot igual es Afek, se considera que puede llegar. Ya es una cuna mucho más grande. ¿Sí? Así quiere decir acá el Biur Elajá, quién es aquel. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué Shulchan Aruch habló así? Dice, no, porque acá está hablando algo fácil, algo pashut. Muy bien. Dice, y por otro lado, puede ser que en el momento que está hablando, seguro que estaba más de Alpaim. Eso no hay problema, así también dice el Biur Elajá. Además, dice Shulchan Aruch, que si él no tiene manera de llegar ahí, no sirve. Entonces, ¿qué hace? Un hidush de Shulchan Aruch. Lo yazus mime como. No puede moverse de su lugar. ¿Qué quiere decir no puede moverse de su lugar? Shareakarda atomikan begam sham lo kana. Dice un hidush impresionante. Si yo pienso comprar Shevitá en un lugar muy lejano y al final no puedo comprar ahí Shevitá, entonces me quedé sin el pan y sin la torta. ¿Qué quiere decir? No compré Shevitá allá porque no tengo cómo llegar. Y acá por lo menos voy a comprar acá Shevitá donde está mi cuerpo. Por cuanto que yo puse Kavaná de que acá no quiero. Entonces no compro Shevitá ni acá ni allá. ¿Qué tengo? Arba amot. Me quedo acá en el lugar con 4 amot. Esto es algo, ¿sí? Terrible. Muy bien. Entonces dice así. Dice, Bedauka Shingen Dalet Amot. Ven, Betojalpai mamá. Dice que la raíz donde él dijo, ¿sí? En la raíz donde él dijo que él quiere comprar abajo del árbol, tiene que ser algo, ¿sí? Que está especificado. Que hay 4 amot, vamos a suponer, si es un cedro muy grande, que tiene una copa de árbol muy muy grande, o incluso el tronco es muy muy grande, a veces toda la base del árbol, o si es una cerca, ¿sí? Puede ser muy muy grande, y él dijo, no, yo quiero comprar Shevitá en esa cerca, o yo quiero comprar Shevitá en la pared de ese edificio. Y bueno, pero es muy 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 grande. Entonces, ¿en dónde? ¿En esta punta o en la otra punta? Y va nafkamina donde empieza. Y de ahí de donde empieza se cuenta al pai mamá. Entonces dice, tiene que él especificar cuáles son los 4 amot. Y otra cosa más, ven betoja al pai mamá. Y él tiene que ser que estén dentro de los al pai mamá de donde está él. Que con llamar, shevitati veikaro, umikana dikaro, en yoter mi al pai. Y tiene que ser que desde donde él va a empezar Shabbat, si Shekiah ahora, o donde él está hablando, ¿sí? Tiene que ser que no haya más de al pai. Abrimen con la isla Betojalpaim, pero si cuando empieza Shekiah el árbol está más de 2000, entonces ¿qué pasa? Ya empieza Shekiah. Si yo veo la punta sur, vamos a decir del árbol o del cerco o de la pared de ese edificio, llego, estoy justo al Paim, llego perfecto, ningún problema. Pero por cuanto que yo no especifique el lugar y quizás mi Kavaná fue en la punta norte del árbol, del cerco del edificio, y hacia el norte tengo más de Alpaim, estoy caminando para el norte, entonces tengo más de Alpaim. En ese caso, no tengo cómo llegar. Si no tengo cómo llegar, es lo que dijo Shulchan Aruch, que ahí no compré Shevitá porque no tengo cómo llegar. Y acá tampoco compré Shevitá y me quedo sin nada. Entonces dice Shulchan Aruch que si lo dije como... ¿sí? En Kolailam Betojalpaim me lo dije Makom Tachtab, lo Kaná Shevitá de Shema y Amedato al Dalet Amot Shemejus Lalpaim. Quizás tenemos miedo que él puso Kavaná con los 4 amot que quedaron en el norte. Vegamkan lo Kaná, Sherea Karda Atomikan, y también acá no compró, porque él quiso, ¿sí? Se fue de las Shevitas de aquí. Entonces, si no va, Velo Yasus Mime como Beim Kulo Metojalpaim, dice, bueno, ahora vamos a Kula.
todo el cerco, todo el árbol, todo el edificio está adentro. Perfecto. Entonces seguro que no hay problema que yo compré Shevitá en el cerco, en el árbol o en el edificio. Pero la pregunta es desde dónde yo voy a contar mis alpaim para seguir caminando desde allí. Entonces ahí va a decir Shulchan Aruch que hacemos lejumbra. Sí, que sí, no sabemos si sur o norte, entonces hacemos desde el sur, y por cuanto que yo estoy yendo para el norte, entonces en vez de empezar a contar desde el final del edificio o del árbol o del cerco, vamos a empezar a contar desde el principio y voy a perder una buena cantidad de metros. Entonces dice, que él dijo, yo voy a comprar Shevitá abajo de ese árbol, y es lo de la fin me como lecha de Ilan Jutz. Tengo, imagíname, tengo 4 alafim, pero me van a descontar eso que dijimos, que voy a empezar a contar los alpaim, ¿sí? Desde el principio sur. Que gonim shiura ilan jafama, y es lo alpaim pajot mi jafama. Por ejemplo, dice Shulchan Aruch, que si todo el cerco, toda la pared del viniano, todo el Irán tienen 20 amot, entonces no voy a tener en total 4.000 amot, voy a tener 4.000 menos 20. ¿Por qué? Porque yo voy a ir 2.000, llego ahí, esos 2.000 quedan en Safek, y en esa pared digo lejumbra, ¿sí? Que lo compré en el sur, entonces de ahí en adelante tengo 2.000, bueno, ya me restaron los 20 que podría haber ganado. Muy bien, pero hasta acá el Shulchan Aruch se entiende muy bien. De repente viene con Shitata Rambam. Dice el Rambam de esta manera. La Rambam va con Shevita Berrijum Makom Velociem Makom Shevita Tolo Kana Shevita Sham El Ave Makom Shaya Omedvo Que Shecha Shecha Bejeni Mamar Shevita Tome Makom Ploni Beurachok Mimenu Yoter Melpain Kana Shevita me como. Dice el Rambam, una kula y una jumbra. Dice, en el caso que hablamos recién, que había un safek en esos 20 amot, dice, por estar en safek, vamos a llamarlo así, en safek motzimi de badai. Yadúa, la halajá conocida, que cuando a veces tenemos sefekot, dudas, y tenemos cosas claras, entonces las dudas no van a arrancar lo que está claro. Entonces el Rambam dice, lo que yo compro Shevitá acá, está clarísimo, está mi cuerpo acá, perfecto, yo tengo que comprar acá. ¿Cómo yo arranco mi Shevitá de aquí si yo tengo un lugar especificado 100%? Sin ninguna duda de esos 20 amot, para adelante, para atrás. Si ya tengo alguna duda, me quedo con lo que tengo fehaciente, lo que tengo claro, que es aquí donde está mi cuerpo. Entonces, dice el Rambam 2 alajot. Si yo estoy acá y digo abajo del árbol, del cerco o del edificio, y tenían 20 amot y yo no sabía si era sur o norte, por cuanto que eso estaba dudoso, y mi cuerpo está claro, compro Shevitá acá. Y solamente puedo ir al país mamá desde mi cuerpo. Opción 1. Caso número 2 del Rambam, dijimos para Shulchan Aruch que si el cerco, el edificio o el árbol estaban más lejos del país mamá, era imposible llegar. Que según el Shulchan Aruch, la primera de Shulchan Aruch que dijo que me quedé sin nada. ¿Por qué? Porque acá no quise comprar allá y allá no compré, entonces acá 4 amot. Bien, el Rambam me dice, no, en ese caso compré acá. Le kula. ¿Por qué le kula? Porque imagíname, otra vez, ¿qué queremos? Sacar lo que es claro, que es mi Shevitá de mi cuerpo, por algo que es dudoso, si voy a llegar o no voy a llegar. Incluso que puse kavaná de que quiero llegar hasta tal lugar y ese lugar está muy lejos. Ah, bueno, me equivoqué. No importa. Compro acá porque la duda no quita lo que está claro. Entonces, según el Rambam, compro en los dos lugares, en este lugar. Muy bien. Veaomer. Shevitati tajat ilan ploni. אם יש תחתיו 8 אמות או יותר, לא קנה שביתה, שאני לא קיבל מקום שביתתו, לפיכך צריך להתכוון לשבות בעיקרו, או בדבר אחר, שבצפונו או בדרומו, אם היה תחתיו פחות מ8 אמות, ונתכוון לשבות תחתיו, קנה, שאני מקצת מקומו מסוים, וכן דעת הריף עשה. Dice ahora un hidush nuevo, dice, ¿qué pasa si no estaba claro el lugar de abajo del árbol? Acabamos de decir que compro acá, muy bien. ¿Qué pasa si el árbol tiene menos de 8? Entonces, de sur a norte tiene 7 amot. Muy bien. Si mi kavaná sería que quiero comprar Shevitá en donde empieza el árbol en el sur, entonces tengo las 4 amot primeras. Muy bien. ¿Qué me faltan las últimas 3?
Perfecto. Si yo hubiese dicho que quiero comprar Shevitá en la parte norte del árbol, ¿qué tendría? Las últimas 4, que me faltan las primeras 3. Quiere decir que hay una amá en el medio que sí o sí está especificada. Porque tanto que mi cabaná fue al principio en el sur, la amá 1, 2, 3, 4, la compré. Tanto que sea en el norte, la amá 8, 7, 6, 5, 4, la número 4 también la compré. Entonces, por cuanto que la número 4 está especificada, incluso que después tenemos a FEC, si la cabaná era en el sur o en el norte, suficiente que hay un lugar que es inamovible, ya para el Rambam también puede comprar Shevitá y adquiere la Shevitá desde el árbol. Entonces tenemos 3 casos. Tenemos que el Ejatjila seguro que hay que especificar fehacientemente en qué lugar. Segundo caso, si él especifica pero quedó afuera de 2000 amot para el primer dad de Shulchan Aruch, se quedó sin nada para el Rambam, se queda en su lugar. Tercer caso, si no especificó y el lugar donde él dijo como el árbol, la construcción, ¿sí?, o el cerco son muy grandes, muy grandes, entonces para la primera de Shulchan Aruch hacemos lejumbra, para el Rambam compra desde acá. Y si el lugar del cerco, del árbol en el binyan tiene menos de 8, por cuanto que mi manafshach tienen un lugar que sí, entonces compra Shevitá en ese makom le kule alma. Beatzlacha rabba.